paz y amor para todos ustedes. En algunas tradiciones espirituales se habla mucho y se trabaja con el tercer ojo. En particular, en la escuela de Paramahansa Yogananda, la escuela de autorrealización, esta metódica, este método o esta práctica de la concentración en el tercer ojo es predominante, es principal. Yo, en cambio, siempre pongo énfasis en que las personas deben primero desarrollar su chakra del corazón, su chakra cordial, Hridaya. Bueno, no solo yo, en el sufismo, toda la práctica se torna alrededor de este chakra, ¿no? Jesús también hablaba del chakra del corazón, que hay que entrar en el corazón, que los de corazón limpio verán a Dios. Buda decía que lo más importante es el corazón amoroso. Y bueno, hay muchos otros maestros que hablaban de la importancia del corazón. Entonces, ¿por qué Yogananda ponía tanto énfasis en el desarrollo del tercer ojo? No en el desarrollo, en la apertura y en la concentración en el tercer ojo. Se me olvidó también a mencionar a Krishna, que decía que solo el amor, o sea, no hablaba directamente sobre el corazón, según me parece en el Bhagavad Gita, pero dijo que solo el amor puede conocer a la conciencia universal en su esencia y fundirse con ella, con esa conciencia. Entonces, hay esas dos tendencias, ¿no? Una del corazón, otro de la cabeza, por decirlo así, porque el tercer ojo está localizado en la cabeza. Hay también la práctica de los monjes Zen, que se concentran en lo que se conoce como jara, o el centro energético, que está al nivel del ombligo. Y hay que estudiar por qué existen esas diferentes tendencias. ¿Quién está en lo cierto, no? Es importante entender que muchos maestros vienen a una vida terrenal ya siendo almas desarrolladas, ya siendo almas con chakras desarrollados. Y ese es el caso particular de Yogananda. Él, según las manifestaciones suyas, según cómo era desde niño, ya vino a esa vida terrenal con un corazón, un chakra del corazón muy desarrollado. Porque desde muy pequeño ya buscaba a Dios. Y puedes buscar a Dios solo si tienes un chakra del corazón desarrollado. Porque para buscar a Dios necesitas saber qué es el amor. Porque solo el amor te puede impulsar hacia esa búsqueda, ¿no? Bueno, algunos buscan lo espiritual por salir del sufrimiento, pero la búsqueda auténtica empieza desde el amor, desde la atracción hacia este ser supremo, al que los sufíes lo llaman el gran amado o gran amada, que de por sí es muy poético, y describe de la mejor manera esa relación que se forma entre el practicante y Dios. Es una relación amorosa, ¿no? Una relación de enamoramiento. Entonces, Yogananda, ya teniendo una conciencia desarrollada, podría realmente trabajar con el tercer ojo. Y podemos acordarnos de ese episodio cuando él trataba de meditar, cuando Yogananda trataba de meditar y no lograba calmar su mente, no lograba concentrarse. Entonces vino su maestro, Sri Yukteswar, y me parece que le golpeó por la espalda o hice algo. No recuerdo los detalles, lastimosamente. He leído hace mucho tiempo la autobiografía de un yogi, donde está descrito esto.
Y Yogananda de repente entró en un estado expandido de la conciencia, en un estado no habitual de la conciencia, no habitual para la gran mayoría de las personas, por supuesto, y muy habitual para los maestros. Entonces eso también demuestra que Yogananda ya era una conciencia grande. Y el punto es que solo cuando ya aprendiste a ser una conciencia grande, cuando ya aprendiste lo que es el amor, lo que es luz, y Yogananda también describe que cuando cerraba los ojos veía la luz, ¿no? Cuando dominaste esos estados, ya puedes empezar a trabajar con el tercer ojo de una forma directa. Porque es importante limpiar el tercer ojo con la energía sutil. Y lo que pasa es que la gran mayoría de las personas no lo hacen con la energía sutil porque todavía no tienen acceso a esa energía sutil. Y esa energía sutil se obtiene, se encuentra, se descubre, energía que también se conoce como energía átmica, energía divina, a través del trabajo con el chakra del corazón. Entonces, si yo simplemente voy a concentrarme, o sea, no yo, hay que cambiar esto porque les voy a confundir. Si una persona sin la práctica, que no tiene experiencia de la práctica espiritual, ni en esta vida, ni en las vidas anteriores, que no tiene acceso a esa luz sublime, va a concentrarse en el tercer ojo, simplemente se va a atascarse más y más en su cabeza. Pueden empezar los trastornos del sueño, puede empezar, o sea, la mente puede empezar a funcionar de una forma aún más acelerada. Y no en el sentido positivo, no es que voy a pensar con más claridad y tener menos pensamientos, sino va a acelerarse ese flujo de los pensamientos, ¿no? Entonces, quiero hacer llegar esa comprensión a ustedes. O sea, sí es muy importante limpiar los chakras de la cabeza, pero esto se hace con la energía del corazón, con la energía de amor, con luz. No se hace, además esa limpieza no se realiza simplemente a través de la concentración en el chakra. Algunos como Yogananda lo logran, pero es porque ya tienen la conciencia luminosa desarrollada que puede abrir ese espacio. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que el tercer ojo no es un punto, ¿no? Como lo dibujan en el hinduismo, ¿no? En muchas películas hindúes podemos ver un punto rojo aquí que justamente simboliza el tercer ojo, sino es toda esa zona, toda la frente, donde hay una fuerte fijación de la conciencia. O sea, la conciencia inicialmente en muchas personas se fija en esta parte. Entonces, está fijada, está encadenada, no sé, no encuentro la palabra adecuada, ahí en esa parte frontal. Y cuando trabajamos con esa parte frontal, cuando la llenamos de luz, lo que sucede es que poco a poco la conciencia o el alma empieza a desprenderse de ese punto fijo, ¿no? O sea, de ese punto de encaje, como decía un maestro espiritual, ¿no? Y en este caso podemos cambiar el punto de encaje dentro del cuerpo y trasladarlo, por ejemplo, al corazón. De la mejor manera también hacer esa limpieza de ese tercer ojo desde afuera del chakra. Y la explicación que les puedo proponer es que, por ejemplo, si quieres limpiar un charco, o sea,
charco de suciedad, no te metes en el charco. Lo haces por afuera, ¿verdad? Entonces vas desde afuera poco a poco limpiando esa suciedad. Derramaste algo, no te saltas en esto en lo que derramaste para limpiarlo, sino lo haces desde afuera. Entonces lo mismo sucede con la contaminación energética que tenemos en estos chakras y que realmente hace que la conciencia se fija ahí, se apega a esa contaminación energética. Entonces hacemos la limpieza desde afuera, poco a poco, sin bucear en la cabeza completamente, ¿no? Pero para esto quiero destacar otra vez, necesitamos saber qué es el amor, saber qué es la luz. Y amor y la luz son la misma cosa. El amor es la luz es amor. Y aprender a entrar en esos estados sutiles luminosos. Y ahí, trabajando con el chakra del corazón, también empezamos a limpiar poco a poco la cabeza. Y lo otro que permite el chakra del corazón y lo que no permite la cabeza es expandirnos. ¿Por qué eso solo permite el chakra del corazón? Porque la conciencia puede expandirse solo en el amor. Es el único estado energético emocional que permite la expansión. Entonces, cuando entramos en el chakra del corazón y activamos en el chakra del corazón, entramos en el estado de amor, ¿no? La conciencia entra en el estado de amor. El chakra del corazón es como un transformador del estado de la conciencia. Entonces, cuando logramos entrar con toda la conciencia o alma en este chakra, el estado de la conciencia cambia al estado de amor o al estado de paz, que son estados muy cercanos también. O sea, este amor que experimentamos también tiene paz. Y la paz que experimentamos también puede tener amor. Es un amor pacífico o es un paz amoroso. Entonces, cuando estamos en ese estado de amor, podemos salir del chakra del corazón hacia atrás y empezar a expandirnos en el espacio circundante. Y ese es el verdadero crecimiento. Bueno, la palabra verdadera suena un poco sectario, un poco fuerte. Bueno, ese es, podemos decir, auténtico, crecimiento genuino, crecimiento de la conciencia, que se realiza en un estado sutil. Es muy importante expandirse en un estado sutil y realmente es la única manera. Así Yogananda logró ese estado de la conciencia con el cual vino en su última encarnación, expandiéndose como amor. Expandiéndose, primero podemos expandirnos dentro del cuerpo, no sentir todo el cuerpo, pero tener nuestra autopercepción más en el corazón. Y luego podemos ya empezar a expandirnos y llenar con la conciencia, por ejemplo, nuestro campo energético, lo que se conoce como aura o capullo energético, es un campo energético ovoide. Y luego, está llegando mucho sol aquí, y luego podemos ya expandirnos más y más en el espacio circundante. Y así la conciencia crece en amor. Tiene lugar el así llamada cristalización de la conciencia. Cristalización, ¿qué implica? Que la conciencia se acostumbre a esos estados expandidos, se acostumbre a permanecer en los estados expandidos. Entonces, cada vez que yo quiero entrar en un estado expandido, ya no se me hace difícil porque ya tengo memoria de este estado. Y yo entiendo que para muchas personas eso va a sonar muy complejo,
pero necesito explicarlo y dejarlo para la humanidad, para que se quede, para que los buscadores espirituales o practicantes espirituales preparadas para hacer esa movida de la conciencia, para hacer esa práctica, lo encuentran y pueden usarlo para su desarrollo. No significa que todos lo van a poder hacer, pero van a haber seguramente las personas que lo encuentran, prueban y les va a resultar. Entonces, la expansión se realiza luego fuera de los límites del cuerpo. Y siempre se queda una parte de conciencia en el cuerpo para mantenerlo vivo, pero la otra gran parte, o sea, la conciencia está siempre anclada en el cuerpo, en cierto chakra, pero la otra parte más grande se expande fuera del cuerpo. Y eso también corresponde a esa idea de que debemos subir por el sistema de los chakras, que no es tan acertada, pero sí hay cierta verdad en esto. Entonces, si yo no he aprendido a estar en el corazón, ¿cómo puedo empezar a aprender? ¿Cómo puedo empezar a trabajar con los chakras superiores si todavía no estoy fijamente, no estoy anclado en el corazón, no estoy centrado en el corazón? Y el corazón es lo que nos da acceso a esos estados sublimes, al amor, a la paz, a la alegría también, ¿no? Y esos estados sutiles hacen que el camino espiritual se vuelve un camino de celebración, un camino de alegría, un camino que, claro, tiene sus retos, pero esos estados sutiles, como el amor, la alegría, la paz, predominan. Ahora, si nos concentramos en la parte abdominal, lo que hacen los monjes zen, eso sí puede funcionar como un ejercicio preparatorio, como un ejercicio que incluso permite desarrollar cierta fuerza. Pero hay que entender que el centro energético, el jara, que está localizado al nivel del ombligo, no es un centro emocional. Entonces no produce esas emociones positivas de amor, de paz. Sí podemos lograr cierta calma mental, y esto se logra principalmente, hay que entender este mecanismo, y también quiero que esto se quede para los practicantes espirituales. Es una comprensión muy importante, que la pausa mental o el silencio mental, la ausencia de los pensamientos, se logra por salir de los chakras mentales. Entonces yo, como conciencia o alma, salgo de la cabeza, y esto me permite silenciar la mente, que está estrechamente relacionado con los chakras mentales, que podemos decir que la mente se encuentra en los chakras mentales. Entonces, cuando yo salgo de la cabeza y puedo salir al corazón o bajar, me gusta la palabra bajar, descender de la cabeza al corazón, aquí puedo experimentar paz, aquí puedo experimentar amor. Yo como conciencia, yo como alma. Y si me voy a la parte abdominal, también puedo experimentar una pausa mental, pero esa pausa mental por lo común no está acompañada con ese paz amoroso. Se puede percibirse como simplemente ausencia de las emociones, la ausencia tanto positivas como negativas, puede percibirse como ausencia de los pensamientos, pero este silencio no tiene esta tinta amorosa, no tiene ¿cómo describirlo? Esta paz viva, esta paz agradable emocional, ¿no? Es un silencio más como muerto, ¿no? Entonces sí se logra cierta paz o cierto silencio mental,
pero la idea es desarrollar esas emociones sublimes, porque esa conciencia universal es amor, es paz. Entonces, cuando nos convertimos en paz, cuando nos convertimos en amor, nos acercamos por nuestro estado al estado de esa conciencia. Y mientras más cerca estamos por nuestro estado al estado de esa conciencia, más fácil se nos hace fundirnos con esa conciencia. El ejemplo que yo siempre doy: agua puede fundirse con el agua, pero aceite no puede fundirse con el agua porque su densidad es muy diferente al agua. Entonces, si nuestra densidad, entre comillas, emocional, es muy diferente a la densidad de esa conciencia universal, no va a pasar la fusión. Solo el amor puede fundirse con el amor. Solo paz puede fundirse con paz. Entonces, cuando cambiamos nuestro estado al estado de amor, podemos no solo experimentar esa conciencia dentro de nosotros, sino a través de este método que ya describí de salir del chakra del corazón y empezar a fundirnos con esa conciencia universal ya fuera de los límites del cuerpo. Y por eso Jesús también decía que el reino de los cielos está dentro de ustedes y está fuera de ustedes, ¿no? O sea, dentro está como una puerta, que es el corazón, el chakra del corazón, y afuera podemos expandirnos más y más para fundirnos con esa conciencia. ¿Para qué necesitamos crecer como conciencias? Porque solo una grande conciencia puede mantener los estados de conciencia, los estados energéticos. Una conciencia pequeña es inestable. O sea, el volumen energético que tiene una conciencia pequeña no le permite mantener por mucho tiempo los estados energéticos, ¿no? No sé si logro transmitir esa idea. Es como un charco pequeño del agua. Sopla el viento y todo el charco, todo ese pequeño recipiente de agua se perturba porque es un volumen muy pequeño, y como es un volumen muy pequeño, es muy fácil influenciar este volumen. Pero cuando eres todo un océano, todo un lago energético de la conciencia, o sea, cuando ocupas un volumen muy grande del espacio, tú como conciencia, tú como alma, es mucho más difícil cambiar tu estado energético. Entonces, permaneces en ese estado energético, y este estado energético o emocional, que es lo mismo prácticamente, estado energético emocional, se vuelve estable, se vuelve inquebrantable. Y mientras más grande eres, más estable es tu estado. Y claro, también para mantenerse en la unión con esa conciencia universal, sin perderme en esa conciencia, para mantener mi autopercepción, para seguir experimentando la grandeza de esa conciencia, igual necesito que yo como conciencia sea grande, ¿no? Porque una gota se disuelve y pierde por completo la autopercepción, ¿no? En cambio, una conciencia grande abarca un espacio grande en la fusión con esa conciencia. Bueno, con la última parte creo que les confundí más que aclaré las cosas. Espero que no sea así. Y bueno, principalmente quisiera explicar esa peculiaridad del trabajo con el tercer ojo, que a veces maestros no entienden esa secuencia de las cosas. Y bueno, alguien puede objetar, ¿por qué no hay una escuela para maestros? No hay una academia donde te enseñan paso a paso cómo son las cosas, ¿no? O sea, cada maestro tiene que descubrir esto
por su propia cuenta. A veces los maestros llegan a una escuela espiritual sana, donde se les explican las cosas para luego poder transmitir esas cosas a la humanidad, pero muy a menudo no pasa esto. Entonces están como gatos ciegos, probando, experimentando y describiendo sus experiencias. Y a veces describen una experiencia que a ellos les resultó, pero no significa que va a resultar para otros, porque otros se encuentran en los estados, en las etapas diferentes de desarrollo, en escalones diferentes de desarrollo. Entonces, Yogananda, y bueno, claro, la otra objeción que me han hecho es que son 3 maestros que practicaban en esa tradición, también el Babaji, que dejó esa técnica, pero Sri Yukteswar, según la descripción de Yogananda, también ya llegó a esa vida siendo un alma grande. Entonces esa técnica también funcionó con él, ¿no? Y Lahiri Mahasaya igual era un alma grande, un alma muy desarrollada, y justamente por eso lograba llevar una vida, ¿cómo llamarlo? Una vida de un amo de casa. Incluso tenía trabajo normal y hacía quehaceres, tenía familia, y al mismo tiempo lograba practicar. O sea, todo esto indica que tenía suficiente poder de la conciencia para conllevar esas 2 actividades, que por lo común es muy difícil. Muy difícil. O sea, la práctica espiritual consume tanta energía que no te queda energía para nada más. O sea, sí se puede, pero mientras más tiempo dedicas a una actividad, se te va a quitar menos tiempo y energía te queda para la otra. Es por eso que Jesús dijo, no puedes servir a dinero o a Dios de dinero y a Dios verdadero, ¿no? Porque si sirves a un amo, vas a odiar al otro. Esa era una metáfora, ¿no? O sea, no puedes querer obtener bienes materiales y dedicar todo tu tiempo y energía a esto y al mismo tiempo progresar en el camino espiritual. No es posible. Entonces, dependiendo cuánto tiempo y energía dedicas a lo espiritual, lo espiritual va a crecer. Entonces, podemos poner un ejemplo, tienes un arbolito, ¿no? Entonces dedicas una plantita. Si te olvidas de esa plantita, no lo vas a regar, no lo vas a podar, si es necesario, no la vas a abonar, se va a morir, ¿no? Y así mismo es nuestro jardín interior, que es mucho más grande que la plantita. Entonces, si descuidamos ese jardín interior y nos dedicamos solo a lo material, el jardín se va a marchitarse, se va a pudrirse, se va a dañarse, y así no encuentro la palabra más poética. Entonces, se puede encontrar un balance. Idealmente, dedicar todo mi tiempo, toda mi energía a lo espiritual, pero no siempre se puede, no siempre esas condiciones se dan, y esas condiciones dependen también de karma de la persona, o lo que se conoce en budismo como mérito. Entonces, las personas que tienen óptimas condiciones para su desarrollo espiritual lo han ganado con las buenas acciones en sus vidas anteriores. Y también ya están preparados para dedicar toda su vida o la gran parte de su vida y su tiempo a lo espiritual. Y muchos reclaman eso, que, ay, no, pero es porque no trabajas, y sí tengo trabajo, sí trabajo. O sea, incluso lo que hago, hacer esos videos, explicar, contestar las preguntas, dar clases, es también trabajo, ¿no? Solo que es el trabajo en el campo espiritual, pero también tengo un trabajo normal.
Entonces las personas reclaman esto, pero lo que yo he observado es que si das a esas personas que reclaman que les falta el tiempo, que si tuvieran el tiempo se dedicarían muchísimo tiempo a la meditación, esas personas cuando tengan tiempo, por alguna razón, se liberan del trabajo, no saben qué hacer con su tiempo, no saben cómo invertirlo en lo espiritual, ¿no? Y se aburren y empiezan a procrastinar, pasan viendo las películas o no sé. O sea, se entretienen, pero lo que menos hacen es dedicarse a su desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, para que la conciencia universal, Dios, te libera de las preocupaciones materiales, debes estar dispuesto y preparado para dedicar todo tu tiempo y energía al crecimiento espiritual, tanto tuyo como al crecimiento de los demás, a ayudar a los demás. Es muy importante entenderlo, porque muchos piden que quiero estar libre del trabajo, quiero solo dedicarme a lo espiritual, pero cuando se liberan no saben qué hacer con todo ese tiempo y energía. Eso pasa muy a menudo también. Entonces, las personas que han acumulado lo que se conoce en el budismo como mérito o karma positivo y están dispuestos a dedicarse al 100% solo al trabajo espiritual, tienen las capacidades. Por lo común a esas personas, esa conciencia universal los libera de las preocupaciones materiales en algún momento de su vida. Y eso podemos observar en muchos textos espirituales, ¿no? Lo mismo que pasó con Lahiri Mahasaya, al quien ya le mencioné, que en algún momento él pidió a Dios esa liberación, que le libera de las preocupaciones mundanas, de las preocupaciones terrenales, para que pueda dedicarse al 100% solo a lo espiritual, solo a la meditación. Él ya estaba preparado para esto y entonces fue liberado, fue jubilado, se jubiló y gracias a esto pudo vivir tranquilamente y dedicar todo su tiempo a su desarrollo espiritual, a profundizar esos estados meditativos y también a ayudar a los demás. Entonces eso, quería compartir con ustedes ese pensamiento muy importante, esa comprensión muy importante del trabajo con el tercer ojo. Nuevamente, resumiendo, sí hay que limpiar los chakras de la cabeza, pero esto no se hace a través de la concentración. Con la concentración eso podría funcionar siempre y cuando uno ya tenga una conciencia luminosa grande desarrollada, porque incluso si tiene una conciencia grande, luminosa y desarrollada, significa que está más allá del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando va a concentrarse en el tercer ojo, no se va a atascarse ahí, ¿no? Cuando la conciencia es pequeña, entra completamente en el chakra y se atasca en ese espacio pequeño, en esos chakras mentales, y realmente no puede hacer mucho. Cuando la conciencia ya está grande y el crecimiento de la conciencia, otra vez repito, se realiza a través del chakra del corazón, a través del expandirse del chakra del corazón, desde el chakra del corazón, la conciencia de ese tamaño ya no se atasca en los chakras mentales, porque la gran parte de esa conciencia está fuera del cuerpo. Entonces, estás operando solo con una parte de la conciencia, por ejemplo, para limpiar los chakras, para transformar los chakras, y el resto de la conciencia permanece fuera del cuerpo. Bueno, no sé si ha logrado a transmitir lo que quería transmitir. Son temas complejos, son temas que no es posible entender enseguida
hay que ver mis otros videos, hay que entender qué son los chakras, qué es la conciencia, qué es el alma. Y así, pues poco a poco uno obtiene esa claridad, ¿no? O sea, me gusta mucho la frase que hay en el Agni Yoga, en los libros de Agni Yoga, que lo que no se entiende hoy se entenderá mañana. Esa frase me ayudó mucho en el camino espiritual porque cuando yo empecé ese camino, yo también no entendía mucho y me desesperaba y me parecía que va a ser imposible entender toda esa complejidad de las cosas. Pero a medida que practiques, la práctica te ayuda a ver el significado también práctico de las cosas, ¿no? El significado práctico del conocimiento de que eres conciencia, por ejemplo. Entonces, en vez de solo conocimiento teórico, en vez de ser solo conocimiento teórico, eso ya se convierte en un conocimiento práctico, real, que respalde el conocimiento teórico, ¿no? Es importante estudiar la teoría y en todas las escuelas espirituales sanas siempre hay esos dos procesos paralelos, el estudio de la teoría y la aplicación práctica de lo que estás estudiando. Nunca es solo la parte de teoría, la parte intelectual y nunca es solo la práctica. Siempre son dos tendencias o dos prácticas, no sé cómo llamarla, no encuentro la palabra adecuada, dos enfoques de desarrollo que se complementan, ¿no? Y hay más, ¿no? Hay también lo que se conoce como karma yoga o servicio desinteresado. Entonces, realmente el camino espiritual es un desarrollo íntegro. La parte intelectual, la parte emocional, la parte activa de servicio a los demás, de hacer las cosas por los demás. Amor y paz y nos vemos en los siguientes videos. Abrazo grande.